Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy iniciamos el capítulo 4. Vamos a ver todos juntos Gálatas 4, del 1 al 7. Gálatas 4, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de hoy de nuestro hermano Edgar. Se llama La seguridad de salvación del cristiano. Los jóvenes pueden pasar a su clase, o en clase de jóvenes, así que adelante, muchachos, por favor. Gracias, señor Jorge, gracias, hermanos. Como decía mi hermano, hoy estamos iniciando nuevamente otro capítulo número 4 de Gálatas, que fue estudiando el año anterior, este año, mis hermanos, y ha sido muy interesante todo lo que hemos venido viendo. Vamos a iniciar con una oración. Primero, Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos da la posibilidad de seguir escudriñando tu palabra por medio del libro de Gálatas, y poder ver algunos temas, algunos aspectos que de pronto a nuestra vista, en nuestra lectura regular, Padre, pues a veces no tomamos en cuenta, pasa desapercibido. Hay temas que son complejos, hay temas que son un poco muy difíciles quizás de explicar o quizás de entender, pero yo te pido que tú permitas que podamos nosotros discernir de tal manera que podamos nosotros justamente poder ver que en este libro está escrito la verdad, que está todo comprendido aquí justamente para poder definir lo que nosotros tenemos que proponer en nuestro objetivo como seguidores de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos esta mañana. Permanece con nosotros, Padre, con atención de mis hermanos para que podamos entender el mensaje que tenemos para el día de hoy. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, leímos mi hermano dio lectura a Gálatas 4:1-7 en la versión Reina Valera. Se nos va a leer yo ahora en la nueva versión internacional, que dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Hermanos, los textos que estamos viendo esta mañana son esos que tienen, como decía, su grado de dificultad para poder comprender. He de citar diferentes versículos de la Biblia, diferentes capítulos y algunos comentarios de pastores cristianos que están en una u otra forma asociados al mensaje del día de hoy. Espero les guste y lo mejor que puedan entender el tema, que podamos entender el tema que trata sobre la esclavitud, justamente de la transición de la niñez a la madurez,
para poder obtener la salvación por medio justamente de una herencia. En este capítulo, Pablo profundiza en la analogía, relación de semejanza entre cosas distintas. El niño que se convierte en adulto, el apóstol compara la posición y los privilegios de un niño con los de un siervo. La figura de niño y siervo representa la vida bajo la ley. La figura del adulto e hijo representa la vida en Cristo. Después de lo anterior, el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver lo importante que es la gran responsabilidad como herederos y esclavos contra la gracia y justicia, tema que toca en los pasajes que ya vimos lectura. En los primeros 3 versículos vamos a ver que cuando ya no estamos puestos bajo la esclavitud de los elementos básicos, somos hijos de Dios. Vamos a ver también una ilustración y aplicación comparado con un niño y el esclavo. Dice el versículo 1 al 3, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así que también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Le puse la parte de arriba, el heredero siempre cuando sea un niño. Debemos de entender que la palabra niño tiene la idea de un menor, aunque no sugiere una edad específica, no nos dice una edad como tal, pero se trata de alguien que no está aún reconocido legalmente como un adulto. Digamos que está en una etapa de transición de niño a adulto. Quiero comentarles, hermanos, que en las culturas tanto judías como griegas había definido mayoría de edad, ceremonias donde un pequeño dejó de ser un niño y comenzó a ser un hombre, con derechos legales como un heredero. En la costumbre romana, como ya comenté, no hay una edad específica. Cuando el hijo se convirtió en un hombre, sucedió cuando el padre pensó que el chico estaba listo, que consideró que era el momento adecuado, justamente. Cuando Pablo usa la frase hasta la fecha fijada por su padre, él demuestra que tiene, el romano, mayoría de edad, costumbres más en la mente que la costumbre judía. Comenta William Berkeley, evangelista británico, que en aquella época había una costumbre en el pueblo romano que se trataba de cuando un niño o niña alcanzaban cierta edad, ofrecían a Apolo, el joven una bola, quiero imaginar en su tiempo una pelota, y la joven una muñeca, para mostrarle que habían dejado las cosas de Dios. Este es un buen ejemplo para nosotros como cristianos, mis hermanos, porque en su momento tuvimos que entregar a Dios todas aquellas cosas que eran un estorbo en nuestras vidas, que nos mantenían en un nivel religioso, vamos a decirlo así, infantil, que no nos permitían madurar. Es ahí donde tenemos que empezar a crecer, es ahí donde tenemos que dejar las cosas que vivimos en nuestro tiempo y que nos mantienen en ese nivel. Le damos un comparativo: mientras el pequeño sea un niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Vamos a tratar de ilustrar esta situación. En una casa rica de la antigüedad, con un joven que está destinado a heredar todo lo que su padre posee. Pero cuando es el niño, solo es un niño, en realidad tiene menos libertad día a día, no tiene la misma libertad, a pesar de que es el heredero y que es el que va a recibir todo en su momento, y que la autoridad comparada con un esclavo es mayor. Mis hermanos, un esclavo de alto rango en el hogar. No obstante, fíjense lo que son las cosas, el niño está destinado a heredar todo. El día de mañana que el niño crezca, madure y ya sea un hombre, va a heredar todo. Y si en cambio el esclavo no va a ser así, el esclavo no va a ser diferente, porque el heredero está bajo el estricto cuidado de tutores y cuidadores hasta el tiempo asignado por el padre. Sin embargo, el rango que tiene el esclavo en el hogar, pues no le va a dar la posibilidad de elevar más su situación. Aún así, ahora viene la comparación con nuestra propia condición espiritual. Vimos en Gálatas 3:26 anteriormente, que hemos
visto Gálatas, que dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que, y somos herederos con una promesa, como dice en Gálatas 3:29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes, o sea, a nosotros. Así es que la ley ha sido nuestro tutor, dice Gálatas 3:24-25, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Para velar por nosotros cuando todavía éramos justamente hijos. El efecto de la ley en nuestra naturaleza corrupta era para llevarnos a la esclavitud bajo los principios del mundo. Muchas personas siguen viviendo bajo esos principios del mundo. Existe una idea mundana, mis hermanos, fíjense, sobre el principio elemental del cual debemos liberarnos en las religiones paganas, así como en la ley judía. Este principio habla sobre la causa y el efecto, o mejor conocido como el karma. Yo creo que muchos han escuchado esa palabra y saben lo que es el karma. Se obtiene lo que se merece o lo que sea que gobierna la naturaleza y la mente de los hombres. Vivimos bajo la idea de que cuando estamos bien, nos merecemos recibir algo bueno. Cuando somos malos, nos merecemos recibir algo malo. Pablo les dice a los Gálatas que deben de ir más allá de esta sensación mundana, que dentro de la comprensión de la gracia de Dios es imposible aceptar esta idea, ya que es contradictoria. Vivir bajo la gracia de Dios no se basa sobre lo que merecemos. Es verdad que si actuamos bien, eso es una realidad, por lo general las cosas que recibiremos serán buenas. Si actuamos mal, las cosas que recibiremos serán malas. Existen muchas personas que viven confundidas. Hablamos en un tema que les hablé yo a final del año, mis hermanos, que viven confundidas con una relación a la forma en la que deben de actuar. Para los cristianos no debe de haber ninguna confusión, mis hermanos. Nosotros como hijos de Dios no tenemos que tener ninguna confusión, debido a que conocemos lo que significa justamente la palabra gracia. Así es que si vamos, tenemos que desechar la idea de que vivimos en esclavitud bajo los rendimientos del mundo, porque justamente es lo que están viviendo hoy muchas personas en el mundo, bajo las situaciones y las ideologías de todas estas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Hermanos, la falsa enseñanza es de acuerdo a estos principios elementales y no de acuerdo a Jesús. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hemos estado hablando también de diferentes estudios que tenemos y en el mismo Gálatas y en todos los que hemos visto, que no nos dejemos engañar. Hay una falsa doctrina en la actualidad. Han tenido falsos profetas, falsos pastores, falsas personas que han tratado de engañar a mis hermanos y no debemos de permitir ese tipo de situaciones. Así es que dice también en Jesús morimos a los principios elementales del mundo. Dice Colosenses 2:20 también, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Continuamos con los pasajes 4 y 5 que dicen, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adaptados como hijos. Dice, pero cuando se cumplió el plazo. La idea detrás de la frase de la plenitud de los tiempos es cuando era el momento adecuado. Jesús vino en el momento preciso en el plan redentor de Dios, cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Dice Robert Morris, pastor líder de una gran iglesia en Dallas, pero introduce un contraste. El control de los principios elementales fue solo por un tiempo limitado. Así es que para los que estaban bajo la esclavitud de la ley, en ese entonces les puede parecer que la venida de Jesús llegó tarde. Hay muchos que pueden pensar esa situación. Pablo no asegura lo contrario. Fue en el momento justo, como Dios lo quiso y como Dios lo planeó.
Dice James Montgomery Boyce, pastor teólogo, profesor de la Biblia y autor orador cristiano, esto como que fue un momento en que la paz romana se extendió sobre la mayor parte de la tierra civilizada y que los viajes y el comercio, por lo tanto, era posible de una manera que antes había sido imposible. Grandes carreteras vinculadas al imperio de los Césares y sus diversas regiones se volvieron mucho más significativas por el lenguaje omnipresente de los griegos. Añadir el hecho de que el mundo estaba sumido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaban en contra y que el hambre espiritual era evidente en todas partes. Y uno tiene un momento perfecto para la venida de Cristo y por la pronta expansión del Evangelio cristiano, así es como lo decía este hombre. Dice en el texto 4 también, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer bajo la ley. Jesús no solo vino como el Hijo de Dios, sino también como una característica especial, mis hermanos, fue nacido de una mujer. El Hijo eterno de Dios en el cielo añadió humanidad a su divinidad. Y esto solo fue posible justamente porque se convirtió en el momento apropiado en un hombre nacido de una mujer terrenal, nacido bajo la ley. Hermanos, Martín Lutero visualiza este texto de la siguiente forma: el Hijo de Dios, nacido de una mujer. Esto puede ser una referencia velada al nacimiento virginal, porque Pablo no dice que Jesús nació de un hombre. El término más general, mujer, indica que Cristo nació en un verdadero hombre. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y de mujer, sino de mujer, de que él tiene a la Virgen en cuenta, es obvio. Después Pablo dice en versículo 5, para rescatar a los que estaban bajo la ley, porque Jesús es Dios, Él tiene el poder y los recursos para redimirnos, porque Jesús es hombre, Él tiene el derecho y la posibilidad de redimirnos. Vino a comprarnos fuera del mercado de esclavos. Él nos rescató de la esclavitud del pecado y de los elementos del mundo. Hermanos, les comparto una breve anécdota de John Newton, el hombre que escribió el libro más popular y famoso de los Estados Unidos, Amazing Grace, traducido Gracia Asombrosa, y en México lo conocemos como Gracia Admirable. Él sabía cómo reportar esto. Fue un hijo único, fíjense lo que es la historia de John Newton. Fue un hijo único cuya madre murió cuando él tenía solo 7 años de edad y se convirtió en un marinero. Y se fue a la mar a los 11 años. Cuando creció, se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. Quizás los golpes de la vida la habían convertido en un hombre rudo, que tenía una mano activa en la terrible degradación y la inhumanidad de la trata de los esclavos. Pero cuando tenía 23 años, el 10 de marzo de 1748, cuando su barco estaba en peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y la encontró. Él nunca olvidó ese momento, y lo increíble que fue que Dios lo hubiera recibido y escuchado, tan malo como él era, tan cruel como él era con los esclavos. Así es que para mantener fresco ese momento en su memoria, fijó en la pared, sobre la repisa de la chimenea de su estudio, las palabras de Deuteronomio 15:15, que dicen: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Hermanos, si tenemos fresco en nuestra mente lo que fuimos y lo que somos ahora en Cristo Jesús, todo lo que hagamos vamos a hacerlo bien. Continuamos en el texto 5, que dice más adelante: a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Sería suficiente de que fuésemos adquiridos fuera del mercado de esclavos, pero la obra de Dios por nosotros no termina ahí. Entonces, elevamos el lugar de los hijos e hijas de la Dios por adopción. Es probable, mis hermanos, que les surja la pregunta: ¿todos somos hijos de Dios? Y quizás la respuesta sería sí y no. Cada ser humano es un hijo de Dios en el sentido de ser sus hijos. Dice Hechos 17, 28, 29:
porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Sin embargo, no todo ser humano es un hijo de Dios, en el sentido de esta estrecha relación adoptiva. Pablo escribe de aquí en el sentido, son hijos de Dios e hijos del diablo. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestros padres el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pablo tiene probablemente en la mente la costumbre romana de adopción, donde los hijos adoptados se les dio absolutamente iguales privilegios en la familia y en el mismo estatus como herederos. En la actualidad existen muchas ideas con relación a lo que significa ser un hijo de Dios. Lamentablemente muchos hombres y mujeres tienen en su mente la sensación muy vaga del significado de pertenecer a Cristo. Cuando hemos tenido la posibilidad de compartir el Evangelio, algunos mencionan frases como, yo creo que muchos nos han escuchado, mis hermanos, que dice esta frase, todos somos hijos de Dios, no importa la religión, todos somos hijos de Dios, no importa qué iglesias vayas, no importa qué iglesias tengas, todos somos hijos de Dios. Para otros prevalece en su interior una fe adaptada a su vida personal, eso lo mencionamos también en el otro mensaje de que quizás llenan pecados y se dan aberraciones y piensan en un Dios perdonador que pasa por alto sus iniquidades, porque viven una fe personal, porque viven una ideología personal y tienen a su Dios personal y tienen un Dios que piensan que le pasa por alto todas sus situaciones, y eso no es correcto. Nosotros no debemos de pensar que nosotros podemos andar por la vida cometiendo toda clase de errores, pidiendo perdón a cada momento, lo mejor es evitar justamente caer en ese tipo de situaciones. Y muchas personas ya tienen a Dios que está adaptado a sus necesidades. No obstante, son muchos los que olvidan, fíjense mis hermanos, este texto, y otros no conocen el texto que dice 1 Corintios 6, 9, 11, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un sentido en el que se trata de una bendición totalmente innecesaria que Dios ha dado a lo largo de la salvación, y una demostración de su amor verdadero y profundo para nosotros. Podemos imaginarnos a alguien para ayudar o salvar a alguien, pero no va tan lejos como para hacer que sea parte de su familia. Pero esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, nosotros recibimos la adopción de hijos. No nos recuperaremos en este sentido. Ganamos algo en Jesús que es mayor que lo que alguna vez poseyó Adán. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios en los caminos creyentes. Así que estamos equivocados cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Estamos concebidos más en Jesús, algo que Adán nunca tuvo. Vamos a ver los dos últimos textos del mensaje de este día, Gálatas 4, 5, 6, 7, que dicen, ustedes ya son hijos de Dios, ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Confirmando y celebrando la filiación a un grupo especial de personas, hermanos, debemos de considerar lo más importante que es pertenecer a este círculo de creyentes con el mismo sentido y el objetivo a seguir. No es un club social, mis hermanos, estar aquí en la iglesia, pertenecer a esta iglesia, no es un club social o un deportivo.
No es un grupo de amigos en el cual se tratan asuntos de negocios tampoco, compañeros de trabajo. Tampoco es una comunidad que está dedicada a tareas diversas, pero que nadie y nada tiene que ver con la religión. Dice el texto, ustedes ya son hijos. Abba Padre, es apropiado que los que son hijos de hecho tienen el espíritu del hijo en sus corazones. Esto nos da el derecho y la capacidad de gritar papá a Dios nuestro Padre, como lo hizo Jesús a su Padre en su momento. Algunos piensan que la traducción de la idea de Abba como papá es demasiado íntimo e incluso impropio. El pastor Paul Cole menciona lo siguiente: a pesar de que era la palabra habitual aplicada por el niño a su padre en el hogar, es el exceso de sentimentalizar traducirlo como papá. Abba, en arameo cariñoso y diminutivo de padre, se utiliza en la intimidad del círculo familiar, sino que pasó sin cambio en el vocabulario de los cristianos de habla griega. Esto según Juan. Tenemos acceso a la misma intimidad con Dios, el Padre que Dios, el Hijo Jesucristo tuvo. Jesús se dirige a Dios Padre como papá cuando Abba Padre, registrado en Marcos 14:36, que dice: y decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Tenemos que llamar a Dios Padre, Jehová, el Señor de la eternidad, papá. Es posible dirigirse respetuosamente de esta manera, pero nunca debemos de negarnos a nosotros mismos a la intimidad y el afecto que expresa. Lutero, sobre el tema de Abba, dijo: pequeña como esta palabra es, dice siempre tanto, dice Padre mío, estoy en un gran problema y que parece tan lejos, pero sé que soy tu hijo porque tú eres mi Padre por amor a Cristo. Soy amado por ustedes debido a su amado. Esta pequeña palabra Abba supera a la elocuente de Demóstenes y Cicerón, según Lutero. Gritando Abba Padre, no susurrar papá, no susurrar papá, como si estuviéramos vacilantes a hablar tan cariñosamente en que amamos. Es una forma diferente de decir Abba Padre, o decir Abba Padre. Es distinto. Dice Calvino en Clamor: considero que este participio nos utiliza para expresar una gran audacia cerrada. La incertidumbre no nos deja hablar con calma, pero nos mantiene la boca medio cerrada porque las palabras medio quebradas difícilmente pueden escapar de una lengua tartamuda. Ya, por el contrario, es un signo de certeza y confianza inquebrantable. Hermanos, por otro lado, Lutero decía que la ley, el pecado y el demonio clame contra nosotros hasta que su clamor llene el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios a todos, nuestros débiles gemidos. Abba Padre, se escuchará de Dios más pronto que la raqueta combinada del infierno, el pecado y la ley. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, como Pablo escribió en Romanos 8:16. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Según John Stott, pastor, conferencista, teólogo, doctor, por lo tanto, el propósito de Dios no era solo para conseguir nuestra filiación por medio de su Hijo, sino para asegurarnos de que por medio de su Espíritu Él envió a su Hijo para que podamos tener condición de hijo, y Él envió a su Espíritu para que podamos tener una experiencia de Él. Hermanos, tampoco podemos perder el camino, la verdad de la Trinidad. Creemos en un Dios creador de todas las cosas que existen eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina más básica de la Trinidad es esta: Dios es en tres personas, cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Vemos esta doctrina de Trinidad en la primera parte de la Biblia, Génesis 1:26, cuando dice:
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hay un Dios que existe en tres personas: Hijo y Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es completamente Dios, trabajando en perfecta relación el uno con el otro, teniendo eternamente la misma sustancia divina. Los tres son simultáneamente omnipotentes, que todo lo pueden, omniscientes, que todo lo conocen, omnipresentes, que están en todos los lugares, en todo el momento, santos, cariñosos, justos y todos los demás atributos de Dios. No podemos poner en alto su Trinidad sobre su unidad. No podemos elevar a una de las personas sobre la otra. No se colocan en un tótem, uno mejor que el otro. Están conectados, independientes uno del otro. Él es tres, Él es uno solamente. Tratar de comprender la Trinidad, mis hermanos, es un desafío enorme. Es complejo e impresionante, profundo y también es hermoso, único en el cristianismo y abierto a toda la humanidad. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, puede ser llamado Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo o vinculado a Dios el Padre. Esto se debe justamente a la naturaleza de Dios, que es constante entre las personas de la Trinidad. Aquí es el Espíritu Santo. Es llamado el Espíritu de Hijo, porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús. Nuestra filiación se basa en lo que somos en Jesús. Sin embargo, hay importantes diferencias entre nuestra filiación y la filiación de Jesús. Juan 3:16, todo este pasaje lo conocemos, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Hijo unigénito, haciéndole un Hijo con naturaleza esencial. Somos adoptados hijos e hijas de Dios, hechos hijos por decreto judicial de Dios. Dice en el texto 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, hijos no son esclavos, y los esclavos no son hijos en la casa de su padre. Jesús ilustró esto en la parábola del hijo y del pródigo, mis hermanos, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como un esclavo. Todos conocemos esa parábola, que se fue, hizo de las suyas, se gastó el dinero, pensó que iba a hacer grandes negocios y llegó y se postró ante su padre y dijo, pues aunque sea recibido como esclavo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, el padre lo se negó a esta situación y solo fue recibido como un hijo, ya no fue recibido como él pedía. Más adelante dice, como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Hay una hermosa progresión. En primer lugar, somos liberados de la esclavitud. Fíjense, mis hermanos, se mencionan los beneficios. Entonces, se nos declara hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, somos herederos. Los herederos heredamos algo, valga la expresión. ¿Y qué es lo que heredamos? Pablo deja claro, Dios te ha hecho también heredero. Heredamos el mismo Dios. Para algunos esto puede parecer una herencia miserable, mis hermanos, porque muchos pensarían, pues ¿qué herencia tienes tú de Dios o qué te ha dejado Dios? Pero para aquellos que son realmente en Él, que realmente aman a Dios para ser un heredero de Dios, es la herencia más rica, la herencia más maravillosa que cualquier persona pudiera recibir. No es una herencia terrenal, mis hermanos, es la mejor herencia tanto en la tierra como en el universo. Así que lo más importante es que esta herencia es a través de Cristo. Nuestra liberación de la esclavitud, nuestra filiación, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios son todos los derechos del nacimiento que nos ha dado en Jesús. Recibimos esta valiosa herencia a través de Cristo. Estas son cosas que deberíamos estar viviendo, disfrutando cada día de nuestra vida cristiana. Lutero dijo, un hijo es un heredero, no en virtud de los altos logros, sino en virtud de su nacimiento. Él es un mero receptor, su nacimiento, él, un heredero, no hace su trabajo. Dice el texto 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero.
Por lo tanto, el Espíritu nos da la experiencia de ser un hijo de Dios. Siendo un hijo de Dios, por Él podemos clamar, no simplemente pronunciando la palabra o adoptando una piedad falsa, pero podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu. Esta es la experiencia de ser un hijo de Dios. Hermanos, hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual podemos tener la experiencia hoy es ya sea alcanzando un alto grado de santificación, en el que tenemos que llegar a ser un santo, o bien buscando el bautismo del Espíritu Santo, como muchos lo llaman. Insisten en que si nosotros no alcanzaremos ese nivel, nunca vamos a poder vivir esa experiencia. Así es que si eres un nuevo creyente o un creyente débil que puede tener una experiencia como hijo de Dios sin alcanzar esos niveles, porque la posición del Hijo de Dios se llega a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando algunas personas creen haber alcanzado un elevado nivel de espiritualidad, tienden a considerarse superiores a los demás. Sin embargo, siempre somos como niños pequeños e insensatos. Debemos de considerar que siempre estamos llenos de ignorancia, mis hermanos, de terquedad, de pecado, de temor y debilidad. Nunca llegamos a ser maravillosos. El Señor Jesucristo sí que lo es. Y la fe en Él nos proporciona una experiencia única. Yo creo en las experiencias y pienso que mucha gente hoy necesita tener una experiencia con Dios. Es un mundo perdido, en un mundo degradado, en un mundo corrupto, en un mundo que está totalmente mal, que está enfermo, mis hermanos. Un predicador llamado Paul Braden solía utilizar expresiones muy llamativas y un día predicando dijo a la congregación: la vieja naturaleza pecaminosa que usted y yo tenemos es como un viejo gato muerto. Lo que usted tiene que hacer es inclinarse, tomarlo por el rabo y arrojarlo tan lejos como pueda. ¿Estamos de acuerdo con la enseñanza de esta invitación, mis hermanos? Porque quisiéramos vernos libres de nuestra naturaleza humana, controlada por el mal. Un día el doctor Schaffer escuchó usar esta ilustración a Paul Braden y le dijo al pastor Braden: Paul, usted olvida un gran detalle, que el viejo gato muerto tiene 9 vidas. Cuando usted le arroje lejos, va a volver al día siguiente. El hecho es que nunca llegaremos a ser santos, perfectos de Dios, pero sí podemos vivir la experiencia de ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Muchas veces, hermanos, ustedes y yo avanzamos con un paso lento en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, y no tenemos experiencias espirituales con Dios. La vida se vuelve monótona, pero en otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, podemos tener una hermosa experiencia de comunión con nuestro Padre Celestial. Dios nos hace sentir su presencia como una realidad viva en tiempos de aflicción. Cuando Pablo se encontraba preso, pudo decir en 2 de Timoteo 4, 16, 17: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta esto. Todos los sentí, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Si el Señor estuvo con el apóstol Pablo, con aquel misionero solitario junto a una tumba, Él también estará con nosotros, hermanos. Finalizo con este pensamiento y busqué tranquilizador. Qué alentador es tener un Padre como Él en momentos como estos. Dios nos dice a cada momento unos de nosotros las palabras de Hebreos 13:5: no te desampararé. Oremos. Padre bendito, cuántas gracias te damos, porque tenemos la posibilidad, Padre, de ser herederos, Padre, de algo maravilloso, Padre. La vida eterna es algo muy precioso, Padre, pero también tenemos que trabajar, permite que podamos discernir justamente
tu palabra y que podamos nosotros hacer los cambios, modificaciones de nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma, Padre, de expresarnos, Padre, y de decidir, Padre. Así es que gracias te doy, Padre, por el mensaje que hoy tuve oportunidad de preparar. Espero que haya sido de bendición para mis hermanos. Permite, Padre, que nos sirva y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas como tus hijos. En el santo nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Amén.